Inteligencia artificial, la bendita inteligencia artificial, que claro, muchos se preguntan, bueno, ¿podemos jugar con la inteligencia artificial? Sí. Bueno, pero también sirve para un montón de otras cosas muchísimo más importantes, ¿no, Sofi? Sí, y en este caso tenemos que hablar de fertilidad ¿En serio? e inteligencia artificial. ¿Se puede mezclar ese tema? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a los que saben. Los tenemos acá en el piso a Mariana Vaca, especialista en medicina reproductiva, y también a Tomás de Zúñiga, ingeniero industrial. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es este mundo del...? Se mezclan, ¿no? Bueno, claramente la inteligencia artificial está transformando todas las áreas de la medicina y muy específicamente en el rubro de la fertilidad, porque no tenemos que perder de vista que nuestra área implica tratamientos que son costosos, mucho más largos de muchas veces de lo que imaginamos, donde los médicos nos tenemos que preparar junto a los biólogos y entender de pacientes de ambos sexos que nos van a dar óvulos, espermatozoides, entender sus embriones también, y esas son un montón de variables que hoy en día tenemos que tener en cuenta para poder, bueno, analizar y llegar al resultado. Entonces, ¿cómo juega la inteligencia artificial ahí en eso? Yo creo que está siendo como una gran herramienta, soporte en un montón de instancias y de técnicas complementarias que nos permiten optimizar los resultados e intentar llegar lo más rápido posible. Por ejemplo, en nuestro laboratorio contamos con una incubadora que se llama Timelapse. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un tratamiento in vitro, ponemos los óvulos a fertilizar y clásicamente estos embriones iban en una incubadora 5 días, donde los embriólogos tenían que sacarlo al menos 3 veces durante esos 5 días de desarrollo para ponerles un puntaje y ver qué embrión iba a ser el que tenga mayor chance de implantación al día 5. Y hoy en día con estas incubadoras no los tenemos que molestar. Los embriólogos, estas incubadoras sacan múltiples fotos al día que genera una película, y eso le permite ver al biólogo distintos puntos de división celular y cómo se está comportando los embriones. Entonces, si yo tengo varios embriones con buen aspecto el último día, la inteligencia artificial también nos permite predecir cómo se comportó previamente y cuál debería ser el embrión que va a tener más chances de implantar. Mariana, ¿sabes qué? Está bueno porque cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que se nos viene a todos a la cabeza es las máquinas nos van a reemplazar. Nos van a reemplazar a todos. Lo decimos porque vulgarmente, sin información, justamente uno cree que las máquinas la inteligencia artificial nos va a reemplazar a los periodistas, a las personas, a cualquier persona que se te ocurra, cualquier trabajo. En este caso no estamos hablando de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos, sino todo lo contrario, que es una herramienta que los puede ayudar para algo tan importante como la fertilidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Nos está ayudando como soporte. No nos va a reemplazar en lo más mínimo. Sigue primando nuestra experiencia, nuestro criterio médico, todos los años de formación, así que en ese sentido no nos va a reemplazar. Nuestra especialidad también requiere de áreas quirúrgicas, con lo cual en eso todavía no hay chance de que nos reemplace. Pero sí, por ejemplo, está esta técnica con las incubadoras. Tenemos una técnica que se le utiliza mucho en pacientes que van a congelar sus óvulos, que se llaman Violet, donde hoy en día, cuando ya tenemos los óvulos, los biólogos lo que hacen es comparar las fotos de esos óvulos y poder observar macroscópicamente el aspecto y las características de esos óvulos. Y con este software de inteligencia artificial, la paciente va a tener una información personalizada de cómo va a ser el comportamiento de estos óvulos, ¿no? Porque se estuvo alimentando toda la inteligencia artificial por cómo se van a comportar los óvulos en los embriones. Tenés al lado, bueno, a un ingeniero, me imagino. La medicina le pidió a la ciencia tecnológica que trabajara en determinado punto. No es que vos ofreciste, sino que, bueno, te dieron una idea y ahí a trabajar. Sí, yo soy hijo de uno de los dueños de la clínica. Claro. O sea, está bien. Yo trabajo en Pregna también hace un año aproximadamente y creé una consultora hace aproximadamente 8 meses que, bueno, le busca dar soporte a los médicos, pero no desde el área del laboratorio, sino más que nada en la parte del consultorio, básicamente ayudándolos a hacer las tareas administrativas que contribuyen mucho al burnout médico, que es cuando el médico está en constante estrés por hacer tareas que no tienen una relación directa con la atención al paciente. Entonces nosotros desde Medify lo que hicimos fue generar una plataforma con diferentes funcionalidades que le permite al médico
optimizar y automatizar todas estas tareas de generación de documentación que le lleva mucho tiempo al médico tener que prestarle atención al paciente y generar la documentación de todas las historias clínicas, pasar los estudios, pasar los laboratorios, generar resúmenes, pasar los antecedentes. Y bueno, nosotros desde la tecnología lo que hicimos fue darles soporte y estamos haciendo un piloto junto con ellos dentro de Pregna para probar algoritmos que, por ejemplo, escuchan lo que se dice durante la consulta y genera resúmenes muy estandarizados de historia clínica para que el médico justamente no tenga que dispersarse, por así decirlo, escribiendo y escuchando al paciente, sino que básicamente tiene alguien que está tomando nota por él. Por ejemplo, tenemos otras funcionalidades también que se le mandan formularios a los pacientes de antemano con preguntas típicas que luego son analizadas por los algoritmos y al médico le llega un resumen muy prolijo y claro para que después pueda volcar en la historia clínica y eso le permite optimizar muchísimo los tiempos. Es interesante porque lo que vos estás contando es cómo la inteligencia artificial ayuda al médico y por ahí creo que, Mariana, esto me da como una perspectiva de que también la inteligencia artificial, a través de implementarla en la fertilidad, puede ayudar también a las familias a conocer más acerca de ese embrión, por ejemplo. Recién mencionabas de estas características que por ahí nos podemos enterar o podemos ayudar a que sea mejor para el embarazo, ¿no? Sí, y cuando no logramos el objetivo también nos ayuda a entender por qué, que muchas veces es muy frustrante no entender por qué no está sucediendo. Así que creo que nos está dando un montón de explicaciones y esto está permitiendo aprender un montón de aspectos que de otra manera iba a ser difícil. Claro. Por supuesto, en este caso hay gente que estará a favor y a nadie obligan a esto, ¿no? Digo, que quede claro, porque hay mucha gente que quizás en redes sociales empieza, bueno, entonces están buscando, ¿no?, la genética perfecta y ya empezamos con un debate. No, claro, no tiene nada que ver. Me parece válido, qué sé yo, cada uno que piense como quiera. Pero digo, ustedes saben que esto es así, ¿no? Porque con esto, ¿qué vas a descartar al chico que tiene síndrome de Down, por ejemplo? Entonces hay todo un debate importante que digo, lo pongo sobre la mesa porque existe este debate. Está claro. ¿Ustedes cómo toman este tema cuando se plantea? Bueno, cuando hacemos un tratamiento in vitro nosotros tenemos la posibilidad de biopsiar a los embriones de día 5 para poder estudiar cromosómicamente cómo es cada uno, para poder decidir la transferencia de un embrión cromosómicamente sano y que eso nos aumente la tasa de implantación, es decir, la tasa de éxito, ¿no? Nos acorta un poco el camino. Perfecto. ¿Cuáles son las principales dudas que les acercan las familias cuando hablan con ustedes? Con respecto a la inteligencia artificial puntualmente. ¿Saben? ¿Están en tema con estas cosas? ¿Son ustedes quienes se lo cuentan? ¿Les da miedo? Sí, nosotros brindamos mucha información de todo lo que son las técnicas complementarias porque eso les permite mejorar los resultados. Entonces el paciente puede tomar claramente la decisión de adoptarla o no. Claro. ¿No? Por ejemplo, cuando una paciente quiere congelar sus óvulos, uno tiene que asesorarla previamente. Lo típico es con una ecografía transvaginal y un análisis de sangre y uno le acerca, bueno, lo que dice la literatura médica con respecto a esa paciente por su edad. Pero la realidad es que cuando utilizamos la estrategia del Violet, que es el software de inteligencia artificial en congelamiento de óvulos, la paciente puede tener una información más personalizada de qué características tienen sus óvulos, cómo deberían comportarse. Entonces ahí está la paciente en decidir si con eso toma otra, o no sé, congela más óvulos, planea una estrategia distinta o no. Claro. O se queda con algo un poco más básico. Hay mucha gente, por supuesto, que está mirando, se interesa. ¿Cómo se contacta con ustedes? ¿Qué hace? Nos puede contactar en Pregna o a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Mariana.Abaca. Tomás de Zúñiga es mi nombre. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Por favor, hasta luego. Pausa y ya volvemos, dale.